España es un ejemplo de progreso. Pero claro, eso en Bruselas no cuela. La política no es teatro, señor Sánchez. Están acostumbrados a la propaganda, al discurso optimista de todo va bien, y a que el único tema de conversación sea la ultraderecha para desviar la atención del desastre. Damas y caballeros, lo que ocurrió en el Parlamento Europeo no fue un simple debate político, sino un auténtico ajusticiamiento público transmitido en horario estelar. Si esto hubiese sido un combate de boxeo, habrían detenido la pelea en el primer asalto para prevenir una catástrofe. Si hubiera sido una corrida de toros, Pedro Sánchez habría terminado con más banderillas que un San Fermín trasnochado. Y si estuviéramos hablando de una película, Sánchez habría interpretado al extra que muere en los primeros 5 minutos. El protagonista de esta tragicomedia fue Alexander De Croo, primer ministro belga, un hombre que no se caracteriza precisamente por su paciencia ni por sus dotes diplomáticas. Pero claro, imagina que llevas meses aguantando a un presidente español que recorre Bruselas pavoneándose como un gran estadista mientras en su propio país gobierna como si fuera el encargado de un chiringuito improvisado. Llega un punto en el que hasta un belga, que suelen pasar el día disfrutando de gofres y cerveza, se cansa y suelta toda la verdad sin filtros. Allí estaba Pedro Sánchez, convencido de que iba a soltar su discurso habitual de España es el faro moral de Europa, mi gobierno es el epítome de la democracia y el progreso, y quienes me critican son ultras disfrazados de corderos. Pero entonces apareció De Croo con una contundente dosis de realidad en la mano y le lanzó un discurso tan demoledor que todavía debe estar resonando en las paredes del Parlamento. El belga, con una calma inquietante, se encargó de destapar las contradicciones, chapuzas y desvergüenzas con las que Sánchez maneja el país. Y lo hizo sin alzar la voz, sin gesticulaciones exageradas, con la serenidad propia de un verdugo que le explica a su víctima que esto no dolerá. Como buen maestro del engaño político, Sánchez intentó jugar su carta favorita, España es un ejemplo de progreso. Pero claro, eso en Bruselas no cuela. Aquí no estamos en un plató de televisión donde los monólogos propagandísticos se suceden sin que nadie haga preguntas incómodas. Aquí hay políticos que se han leído los informes económicos y saben que España se administra como un bazar sin inventario. Y entonces llegó el punto culminante de la humillación. Con una media sonrisa, De Croo lanzó la frase que sepultó a Pedro Sánchez: la política no es teatro, señor Sánchez. Gobernar no consiste en recitar discursos, se trata de tomar decisiones responsables. Y si esas decisiones solo buscan su supervivencia política, el precio lo acaba pagando su país. En ese instante, se hizo un silencio incómodo, tan tenso como cuando en una cena familiar alguien menciona que hay que repartir la herencia. Pedro Sánchez, el hombre que presume de tener un ego más inflado que el Everest, se quedó sin palabras, algo inédito en él. Lo único que pudo hacer fue mostrar su clásica mueca de a mí esto no me afecta, mientras por dentro debía estar viendo pasar su carrera política como en una escena de accidente a cámara lenta. Mientras tanto, los socialistas españoles no sabían si aplaudir o salir corriendo. Están acostumbrados a la propaganda, al discurso optimista de todo va bien, y a que el único tema de conversación sea la ultraderecha para desviar la atención del desastre. Pero en Europa, donde abundan los políticos con más formación que cargos otorgados a dedo en el PSOE, esa farsa no funciona. Tras esta dolorosa sesión de tortura dialéctica, Pedro Sánchez abandonó el Parlamento como un boxeador que acaba de recibir una paliza en el tercer asalto. En un intento desesperado por salvar la imagen, desde Moncloa difundieron un comunicado asegurando que España sigue siendo un referente en derechos y libertades, lo que terminó siendo el chiste final del día. Si Pedro Sánchez pensó que esta humillación monumental se quedaría en Bruselas, se equivocó por completo. La intervención de Alexander De Croo generó un auténtico terremoto político, porque cuando un mandatario extranjero te deja en evidencia frente a toda Europa, la noticia no tarda en dar la vuelta al mundo. Y si, encima, intentas fingir que no ha pasado nada, solo consigues que te pongan en la mira y te destruyan mediáticamente. En Moncloa, el desastre era evidente, se encendieron todas las alarmas, los teléfonos no paraban de sonar, los asesores entraron en pánico y hasta los becarios de prensa debieron recibir la orden de inventarse cualquier noticia que sirviera para tapar la humillación. Era evidente que algo había que hacer porque el golpe que había recibido Sánchez no se olvida con un par de telediarios manipulados. La primera maniobra fue la clásica estrategia de control de daños. Moncloa envió a todos sus medios afines, que constituyen aproximadamente el 90% de la prensa en España, a difundir la narrativa de que De Croo es un peón de la derecha o que el Partido Popular había tramado una conspiración internacional para desprestigiar al gobierno progresista de Sánchez. Vamos, el truco de siempre. Si alguien te deja en evidencia, no es porque tenga razón, sino porque es un facha, un traidor o un enemigo de la democracia. Pero esta vez la estrategia no surtió efecto, porque la humillación había sido en vivo y en directo, con cámaras grabando cada segundo del espectáculo. La propaganda funciona cuando puedes vender una mentira sin que nadie la desmienta al instante, pero aquí no había escapatoria.
Toda Europa fue testigo del desastre con sus propios ojos. Mientras en Moncloa intentaban maquillar el varapalo, en Bruselas las reacciones eran un festival de bromas y sarcasmo. Los políticos de derecha y centroderecha no podían contener la risa, varios eurodiputados del Partido Popular, Vox y otros grupos conservadores apenas disimulaban la diversión ante el espectáculo político del día. Se frotaban las manos porque lo que acababa de ocurrir era un auténtico espectáculo político. Sánchez, el todopoderoso, el ególatra supremo, el hombre convencido de que con su labia puede zafarse de cualquier situación, había sido puesto en su sitio sin contemplaciones ni anestesia. Por otro lado, los socialistas europeos oscilaban entre la incredulidad y la vergüenza ajena. Muchos ponían cara de ¿qué acaba de pasar aquí?, pues ni en sus peores escenarios imaginaban que Sánchez saldría tan mal parado. Algunos optaron por desviar la mirada, otros fingieron no haber escuchado nada y un pequeño grupo intentaba justificar el descalabro con el clásico «España es víctima de la ultraderecha europea». Pero el daño ya estaba hecho. En España, la noticia se propagó como la pólvora. Primero explotó en redes sociales, donde los vídeos de la debacle dialéctica volaron por Twitter y Telegram como fuego en una mascleta. Luego, los medios más críticos con el gobierno no tardaron en convertir la humillación en su titular del día. Finalmente, en el Congreso, la oposición se abalanzó como tiburones que huelen la sangre. La respuesta de Sánchez fue pura soberbia, en su estilo habitual. En lugar de reconocer el desastre o asumir que le habían dado un repaso histórico, optó por la estrategia del avestruz, hacerse el despistado, ignorar lo sucedido y continuar con su discurso de que España está mejor que nunca, que la democracia goza de buena salud y que solo los malvados de la derecha están en su contra. Como si la paliza de De Croo hubiese sido un espejismo colectivo o un montaje del Partido Popular. El problema es que esta vez no había escapatoria. La intervención del primer ministro belga no fue una simple crítica desde la oposición española. No, esto fue una advertencia contundente de que Europa está harta del circo de Sánchez. Ya no es solo la derecha española quien le señala, sino que en Bruselas empiezan a verlo como lo que realmente es, un vendedor de humo, un ilusionista político que maneja el gobierno como si fuera un influencer de TikTok, un dirigente que gobierna a base de marketing mientras España se hunde. Y aquí viene lo más delicado, esto no quedará en un simple episodio vergonzoso, sino que traerá consecuencias graves. Para empezar, la credibilidad de España en Europa se ha desplomado. Que un primer ministro europeo se atreva a dar semejante reprimenda en público no es algo habitual en la diplomacia internacional. Lo que hizo De Croo fue romper todas las normas no escritas de la cortesía política. ¿Por qué? Porque ya no confían en Sánchez. Lo ven como un dirigente que solo pisa Bruselas para mendigar dinero, vender humo y tapar la corrupción de su gobierno. Esto implica que, a partir de ahora, cada vez que España necesite algo en Europa, la confianza estará por los suelos. Cada reunión será más compleja. Cada negociación se convertirá en un vía crucis porque los líderes europeos ya saben que Sánchez no es más que un charlatán incapaz de administrar su propio país. Luego está el impacto dentro de España. Esta humillación es dinamita para la oposición, porque nada perjudica más a un presidente que quedar en ridículo internacionalmente. Es el tipo de episodios que el votante medio no olvida fácilmente. El hombre que presume de ser un gran líder quedó reducido a un principiante que se estrenaba en su primer día de trabajo. Y esto, conforme se acercan las elecciones, pesará como una losa. Porque si hay algo que molesta al votante socialista, es sentirse estafado. Muchos apoyan a Sánchez porque creen que es un negociador astuto, un dirigente capaz de plantar cara a Europa con determinación, pero después de esto, incluso sus propios simpatizantes empezarán a preguntarse si han estado siguiendo a un farsante todo este tiempo. A medida que avanzaban las horas, la intervención de Alexander De Croo seguía resonando en los pasillos de Bruselas y Madrid como un eco interminable. Lo que comenzó como una simple sesión parlamentaria terminó convirtiéndose en una catástrofe política de dimensiones monumentales para Pedro Sánchez. Porque aquí no hablamos de una crítica común y corriente, no, esto fue un auténtico destrozo en horario de máxima audiencia, una humillación internacional retransmitida en directo, sin posibilidad de edición ni cortes estratégicos en TVE para maquillar el desastre. En Moncloa ya no sabían qué hacer para mitigar el bochorno. Primero intentaron la táctica clásica del PSOE, fingir que no había pasado nada, esperar a que la actualidad sepultara el asunto y confiar en que los medios afines hicieran su trabajo de limpieza informativa. Pero esta vez había un problema, no había forma de ocultarlo. El vídeo de la intervención de De Croo se había viralizado en toda Europa. España ardía en redes sociales y hasta los periódicos más cercanos al sanchismo se vieron obligados a mencionarlo de forma suave, con titulares edulcorados del tipo cruce de palabras entre Sánchez y De Croo, como si lo de Bruselas hubiera sido una discusión sobre recetas de paella y no una ejecución política con el público aplaudiendo. Luego llegó la siguiente fase del plan de emergencia, el ataque. En Moncloa decidieron que lo mejor era difundir la idea de que De Croo estaba siendo manipulado por la derecha europea,
que todo había sido una emboscada planeada por el PP y que, en realidad, formaba parte de una gran conspiración orquestada por los poderes neoliberales contra el autodenominado gobierno más progresista de la historia de España. Sí, en serio, ese era su plan. Porque cuando la realidad contradice el relato socialista, siempre es más cómodo inventarse una historia de villanos que aceptar la verdad. El problema fue que nadie se tragó esa historia. Primero, porque Alexander de Croo es liberal, no conservador. Segundo, porque los presentes en la sala no eran precisamente una cuadrilla de ultrasderechistas, sino eurodiputados de todos los signos políticos que permanecieron en silencio mientras el belga le propinaba una reprimenda a Sánchez porque sabían que cada palabra que decía era cierta. Y tercero, porque el bochorno fue tan descomunal que ni en el propio PSOE se lo creían. Lo más revelador llegó después, cuando incluso dentro del PSOE comenzaron a aparecer rostros largos. En Ferraz reinaba un silencio incómodo, ese que se da cuando sabes que tu jefe ha metido la pata hasta el fondo y no hay forma de defenderlo sin quedar en ridículo. Algunos varones socialistas ya llevaban meses tragando sapos con el sanchismo, soportando acuerdos con separatistas, viendo cómo se arrastraban por votos en el Congreso y aguantando escándalos de corrupción que salpicaban al Ejecutivo. Pero esto fue demasiado. Porque no es igual que te insulten desde la oposición a que te humillen públicamente en Europa. No es lo mismo que te critique Feijóo a que venga un líder extranjero y te suelte, sin titubear, que tu gobierno es una broma y que en la comunidad internacional ya no te toman en serio. Fue entonces cuando en el PSOE comenzaron a hacer lo que mejor saben hacer cuando las cosas se tuercen, buscar a quien sacrificar. Porque si algo caracteriza a los socialistas es que, cuando ven que el barco se hunde, son los primeros en abandonarlo para no irse al fondo con él. En Ferraz ya hay quien empieza a susurrar que tal vez haya llegado el momento de preparar la sucesión de Sánchez, que lo de Bruselas no fue un simple desliz sino la prueba definitiva de que su imagen está totalmente deteriorada y que, si no se toman medidas pronto, en las próximas elecciones los echarán a patadas. Y esto es lo que más le escuece a Pedro Sánchez, porque no soporta la idea de que alguien le haga sombra, mucho menos dentro de su propio partido. Pero ahora, después del vapuleo que se ha llevado, ya no puede controlar lo que se murmura en los pasillos del PSOE ni en los despachos de Bruselas. Porque el verdadero problema no es solo que De Croo lo haya destrozado en público, el verdadero problema es que Europa ha tomado nota. Lo que ocurrió en Bruselas no fue un simple ataque personal, sino una advertencia formal de que España ha perdido el respeto en Europa, que su gobierno está desacreditado y que el tiempo de las mentiras se está agotando. La situación en la que se encuentra Pedro Sánchez tras la humillación pública en el Parlamento Europeo no es solo un traspié o una anécdota que pueda disimular con un par de entrevistas en TVE o con titulares reciclados del tipo «España avanza en el país». No, esta vez la herida es profunda, y lo que más inquieta a su entorno es que no hay forma de cerrarla sin que deje una cicatriz que marcará su legado político. Porque lo de Bruselas no fue una crítica común, fue una condena en diferido, un mensaje contundente de que en Europa ya no lo ven como un líder progresista, sino como un charlatán de feria que ha perdido el control de su propio circo. Para comprender la magnitud del desastre, es fundamental entender cómo funciona el ecosistema político de la Unión Europea. En Bruselas, estas reprimendas públicas no se hacen a la ligera. Los políticos europeos suelen ser tan diplomáticos que, en ocasiones, parecen autómatas programados para no incomodar a nadie. Pero lo que hizo Alexander de Croo no tuvo ni un ápice de cortesía ni ambigüedades, fue un disparo directo al corazón del sanchismo, una advertencia clara de que su discurso de gran líder progresista ha caducado oficialmente. Porque si hay algo que Pedro Sánchez no tolera es perder el control, y lo que ocurrió en Bruselas fue precisamente eso, una situación que no pudo manejar, ni manipular, ni girar a su favor. En España tiene comprados a los medios, tiene amarrado el Congreso con pactos oscuros y controla la percepción pública como si fuera el gran hermano. Pero en Europa la cosa cambia. Allí los líderes no dependen de sus caprichos ni de sus tejemanejes políticos. Allí, cuando alguien es un fraude, lo dicen sin rodeos. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. El efecto dominó que ha provocado esta humillación aún está por verse, pero ya se empiezan a notar sus consecuencias. Para empezar, la imagen de España en la UE ha quedado gravemente dañada. Porque cuando un presidente es desautorizado de forma tan brutal en un foro internacional, no solo queda en evidencia él, sino que arrastra consigo la reputación de toda la nación. Y esto, para un país que depende tanto de la Unión Europea para mantenerse a flote económicamente, representa un problema monumental. Pero lo más preocupante es el impacto que esto tendrá dentro del propio PSOE, porque si algo ha dejado claro la trayectoria del socialismo español es que son especialistas en deshacerse de sus propios líderes cuando perciben que se han convertido en un obstáculo electoral. Basta con recordar lo que le ocurrió a Susana Díaz o a Rubalcaba, hoy te aplauden y mañana te apuñalan por la espalda. Y lo sucedido en Bruselas ha evidenciado que Pedro Sánchez ya no es intocable. Aunque de puertas para afuera los dirigentes socialistas sigan mostrando apoyo incondicional, en privado las conversaciones ya son distintas.
Empiezan a surgir voces dentro del PSOE que se preguntan si ha llegado el momento de preparar un relevo, de encontrar a alguien capaz de salvar la situación antes de que las encuestas se hundan aún más. Porque lo que ocurrió en Bruselas no fue solo un episodio bochornoso, fue la prueba definitiva de que la credibilidad de Sánchez está por los suelos y que ya no cuenta con aliados en Europa que lo respalden. Esto nos lleva a la gran incógnita. ¿Cuánto tiempo puede resistir un presidente cuando hasta en la Unión Europea lo consideran un farsante? La respuesta depende de diversos factores. Si Sánchez persiste en aferrarse al poder a toda costa, el PSOE se expone a un escenario en el que cada cita electoral se convierta en un severo castigo en las urnas. Si, por el contrario, los pesos pesados del partido deciden tomar la iniciativa, podríamos ver en los próximos meses un intento de relevo en el liderazgo, una jugada para desprenderse del desgaste del sanchismo y presentar una nueva imagen antes de que el daño sea irreversible. Pero, independientemente de lo que ocurra en el PSOE, hay algo que ya es indiscutible: la etapa de Pedro Sánchez está llegando a su fin. Lo acontecido en Bruselas no fue un simple desliz, sino el síntoma de algo mucho más grave. Su figura ha perdido autoridad, su discurso ya no convence y su estilo de gobierno ha agotado la paciencia tanto de aliados como de adversarios. La historia nos muestra que cuando un líder pierde la confianza de sus socios internacionales, su caída es solo cuestión de tiempo. Y aunque Sánchez, con su habitual arrogancia, intente negarlo, continúe vendiendo su relato de resistencia y finja que todo sigue bajo control, la realidad es que el reloj ya ha empezado a correr en su contra. Porque cuando incluso en Europa te dejan en evidencia, es señal de que la partida está cerca de terminar. Y cuando Pedro Sánchez se percate de ello, probablemente ya sea demasiado tarde.